Elena estaba parada en el pasillo central de la iglesia, con el vestido blanco impecable y la mirada fija en la puerta. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, como si la naturaleza presintiera lo que estaba a punto de suceder. Los invitados murmuraban entre ellos, lanzándole miradas de curiosidad y preocupación, pero Elena solo podía pensar en una cosa: ¿por qué no llegaba él? El reloj antiguo en la pared marcaba ya más de 30 minutos desde la hora prevista para la ceremonia. Su corazón latía con fuerza, pero cada tic-tac parecía un recordatorio cruel de su incertidumbre. A su lado, su madre apretaba su mano con nerviosismo, intentando transmitirle calma, aunque sus ojos delataban su inquietud. Los niños que llevaban las flores comenzaron a inquietarse, y el sacerdote se acercó a Elena con una sonrisa amable pero seria. «Esperemos un poco más», le dijo con suavidad, intentando que ella no perdiera la esperanza. Pero en el fondo, Elena sentía que algo no estaba bien. La luz cálida de las velas reflejaba en sus lágrimas contenidas y en el rostro pálido de las damas de honor. De repente, un leve sonido de notificación en un teléfono móvil rompió el silencio tenso. La tía del novio miró su pantalla y su expresión cambió dramáticamente. Se acercó a la madre de Elena y le susurró algo al oído. Poco a poco, el rumor se esparció entre los asistentes y la atmósfera se volvió más pesada. Una de las damas de honor se acercó a Elena y le entregó su teléfono. En la pantalla apareció un mensaje corto y frío: «No puedo hacerlo. Lo siento mucho». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su respiración se hizo rápida, su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. Nadie dijo nada. El silencio de la iglesia era ensordecedor. Algunos invitados bajaron la mirada, otros intercambiaron miradas de tristeza y sorpresa. Elena quiso gritar, correr, huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Allí, en medio de su familia y amigos, se sentía más sola que nunca. Pasaron los minutos y Elena vio cómo su sueño de amor se desvanecía frente a sus ojos. Recordó todas las promesas hechas, las horas planeando ese día, los detalles, la ilusión. Todo parecía haberse convertido en una cruel broma del destino. De pronto, un movimiento entre los asistentes llamó la atención de todos. Un hombre elegante, vestido con un traje oscuro que parecía hecho a medida, se abrió paso entre las filas. Era Tomás, el mejor amigo de Elena, aquel que había estado presente en los momentos más importantes de su vida desde la infancia, pero que se había alejado por años sin dar explicaciones. Tomás la miró con intensidad, sin reproches ni preguntas. Caminó hacia ella con pasos firmes y seguros, y sin decir palabra, tomó suavemente su mano. Elena levantó la vista y vio en sus ojos una mezcla de tristeza, ternura y determinación. Por primera vez en horas, sintió un poco de calma, como si aquella mano que la sostenía le transmitiera la fuerza que necesitaba para no caer. Los invitados, sorprendidos, comenzaron a aplaudir tímidamente, pero no era una muestra de lástima, sino un reconocimiento silencioso a ese gesto de apoyo incondicional. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio. Elena supo que, aunque su boda había cambiado de rumbo, no estaba sola. Mientras Tomás la acompañaba fuera de la iglesia, Elena sintió que algo dentro de ella despertaba. Quizá el dolor era inevitable, pero también lo era la esperanza. La esperanza de que, en medio de la tormenta, alguien estaría a su lado para ayudarla a levantarse. Elena salió de la iglesia con el corazón hecho trizas. La multitud se dispersaba lentamente, algunos con miradas compasivas,
otros simplemente en silencio, como si ninguno supiera qué decir. La ausencia del novio había dejado un vacío imposible de llenar, y cada paso que daba parecía arrastrar ese dolor con ella. En medio de todo, la mano de Tomás apretaba la suya con firmeza, transmitiéndole un poco de fuerza, aunque ella dudaba si podría soportar lo que estaba por venir. La noche cayó rápidamente y la ciudad comenzó a iluminarse con las luces de las calles. Elena se sentó en un banco del parque cercano, mirando hacia el vacío, incapaz de encontrar palabras para explicar lo que sentía. Tomás se sentó a su lado y en silencio esperó. Sabía que no había nada que decir que pudiera borrar la humillación ni el abandono. Solo su presencia era lo que podía ofrecer en ese momento. Finalmente, Elena rompió el silencio con una voz temblorosa. ¿Por qué me dejó así? ¿Cómo pudo hacerme esto frente a todos? Tomás la miró con tristeza y dijo, a veces las personas huyen cuando el miedo las supera. No fue tu culpa, Elena. Ella asintió, pero dentro suyo sabía que ese abandono marcaría un antes y un después en su vida. Al día siguiente, mientras revisaba los mensajes y llamadas perdidas, Elena encontró uno que no esperaba. Un correo del novio, corto y frío, en el que pedía perdón pero sin explicar nada. Las palabras no tenían consuelo, solo más preguntas y un vacío aún más profundo. La realidad era dura. Aquel hombre que ella había amado no quería estar a su lado. Elena decidió no hablar con nadie durante unas horas. Necesitaba pensar, procesar y entender qué haría con su vida. Pensó en cancelar todo, en huir de la ciudad, pero entonces recordó a Tomás. Él siempre había sido su refugio, el hombro en el que apoyarse cuando el mundo parecía derrumbarse. Llamó a Tomás y le pidió verse. Él llegó en menos de 10 minutos, con la misma calma que había mostrado la noche anterior. La llevó a su casa, un lugar tranquilo y elegante, pero sin ostentaciones, donde el silencio y la paz predominaban. Se sentaron en la sala y él le ofreció un café. No había prisa ni expectativas, solo la voluntad de estar juntos. Durante horas hablaron, pero no solo de lo que había pasado en la boda, sino de sus vidas, de sus sueños y de lo que cada uno había vivido en los años que estuvieron separados. Tomás le confesó que nunca había dejado de pensar en ella, que su partida no fue por falta de amor, sino porque sentía que aún no estaba listo para ser el hombre que ella merecía. Elena escuchaba, sorprendida y con el corazón latiendo fuerte, porque nunca imaginó que detrás de su silencio hubiera tanta verdad y dolor. Con cada palabra, la distancia entre ellos parecía disminuir. Elena empezó a sentir que tal vez ese abandono no era el final, sino el inicio de una nueva historia. Una historia donde la sinceridad y el tiempo sanarían las heridas. Aunque el dolor seguía presente, había una luz tenue que comenzaba a brillar en su interior. Tomás, con voz baja y firme, le propuso algo inesperado. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero estar a tu lado para lo que venga. No te prometo perfección, pero sí honestidad. Elena lo miró fijamente, y por primera vez en días, una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. No sabía qué vendría después, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Al despedirse esa noche, Elena sintió que, a pesar del dolor, no estaba sola. Que la mano que la había tomado en la iglesia seguía ahí, firme y cálida. Y aunque el camino sería difícil, quizás, solo quizás, esa mano sería la que la guiaría hacia un futuro diferente. Mientras caminaba hacia su casa bajo el cielo estrellado, Elena pensó en cómo la vida puede cambiar en un instante, en cómo la traición y el abandono pueden dar paso a algo inesperado, y en que a veces, los verdaderos amores están más cerca de lo que uno imagina, esperando el momento justo para aparecer. Elena se despertó con el recuerdo nítido de aquella noche. La mano de Tomás, firme y cálida, había sido su ancla en medio de la tormenta. Pensó en lo difícil que había sido confiar de nuevo, pero también en cómo esa confianza,
aunque frágil, le había dado fuerzas para seguir adelante. Decidió que hoy sería un día para enfrentar sus emociones y, sobre todo, para encontrar respuestas. Al mediodía, Tomás la invitó a dar un paseo por el parque donde solían encontrarse en su juventud. El sol brillaba con suavidad y el aire llevaba un aroma a flores frescas, como si la naturaleza quisiera consolarla. Mientras caminaban entre los árboles, el silencio se rompía solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. Había algo en ese momento que parecía detener el tiempo, permitiéndoles reconectar de una forma que ni siquiera ellos imaginaban posible. Tomás tomó la iniciativa y comenzó a contarle lo que había vivido durante los años en los que se distanciaron. Habló de sus inseguridades, de la presión que sentía para convertirse en alguien exitoso y digno del amor de Elena. Confesó que la había evitado porque temía que ella no comprendiera sus sueños ni sus miedos. Elena lo escuchaba atentamente, reconociendo en sus palabras la verdad que había sentido siempre, aunque nunca se atrevió a decir en voz alta. Ella, por su parte, también compartió sus dudas y miedos. Le habló de la desilusión profunda que le había dejado la boda, de la vergüenza de sentirse abandonada frente a todos, y del vacío que había quedado en su corazón. Sin embargo, también admitió que la presencia de Tomás le había dado esperanza, una esperanza que creía perdida. En ese intercambio de confesiones, ambos encontraron una complicidad renovada, una conexión que trascendía los años y las heridas. Mientras caminaban hacia un banco cercano, Tomás se detuvo y miró a Elena a los ojos. «Nunca quise perderte», dijo con sinceridad. «Y ahora, que estás aquí, quiero demostrarte que siempre puedes contar conmigo». Elena sintió que sus palabras eran auténticas, pero una parte de ella seguía temerosa de abrirse completamente. No quería volver a sufrir, pero tampoco podía ignorar la oportunidad que tenía frente a ella. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y jugando sin preocupaciones. Elena sonrió al verlos, recordando cuando ella y Tomás eran jóvenes e inocentes, antes de que la vida les presentara desafíos tan difíciles. Esa imagen simple pero poderosa le recordó que el pasado no definía su futuro, que aún podía elegir qué camino tomar. De repente, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje del exnovio. El corazón le dio un vuelco, pero con determinación decidió no abrirlo. Miró a Tomás y le dijo: «No quiero volver a ese capítulo. Mi vida merece un nuevo comienzo». Tomás asintió, comprendiendo que ese era el paso más importante para ella. Al caer la tarde, decidieron regresar juntos, caminando despacio mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. Elena sintió que, aunque el dolor aún estaba presente, ya no la dominaba. La mano de Tomás seguía sosteniéndola, no solo físicamente, sino también en ese espacio invisible donde se alojan la confianza y el cariño. Cuando llegaron a la casa de Elena, se despidieron con un abrazo cálido, un gesto sencillo pero lleno de significado. Ella sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlo. Esa noche, mientras se acostaba, Elena pensó en lo inesperado de la vida, en cómo un abandono que parecía el fin, podía ser en realidad el inicio de algo mucho más profundo y verdadero. Cerró los ojos con una mezcla de tristeza y esperanza, lista para lo que el destino le tuviera reservado. Elena no podía dormir. La casa estaba en silencio, pero su mente estaba llena de pensamientos que giraban sin parar. Recordaba cada palabra que Tomás le había dicho, cada gesto, cada mirada. Sentía una mezcla extraña de alivio y temor, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si dar el salto o retroceder. Se levantó de la cama y fue a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces que parecían pequeñas estrellas. Pensó en todo lo que había vivido en las últimas semanas.
el abandono, la soledad, y ahora, esa inesperada cercanía con Tomás. ¿Podría confiar de nuevo? ¿Era posible que el amor regresara después de tanto dolor? Mientras meditaba, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de una vieja amiga, que le ofrecía apoyo y un encuentro para distraerse un poco. Elena sonrió levemente y respondió con un sí. Sabía que necesitaba salir, alejarse de sus pensamientos por un tiempo. Al día siguiente, en una cafetería tranquila, Elena se encontró con su amiga Mariana. Hablaron de todo y de nada, pero lo que más importaba era que Elena sentía que alguien la escuchaba sin juzgarla. Mariana le preguntó sobre Tomás, y Elena vaciló antes de responder, pero finalmente admitió que él había reaparecido en su vida cuando menos lo esperaba y que eso la confundía y le daba esperanza. Mariana sonrió y le dijo, a veces, las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena. Pero tú decides cuando estás lista. Esas palabras se quedaron con Elena durante todo el día. Sabía que no podía apresurarse, que debía dejar que las cosas fluyeran. Esa noche, Tomás la llamó. Su voz tenía ese tono familiar que le producía calma. Le propuso dar un paseo para despejar la mente. Elena aceptó sin dudarlo. Caminaron por las calles iluminadas, y poco a poco, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus miedos, de lo que habían perdido, pero también de lo que podían construir juntos. Tomás le confesó algo que la sorprendió profundamente. Durante años, guardó en secreto un proyecto que había iniciado solo por ella, un sueño de éxito y estabilidad para poder ofrecerle un futuro digno. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de una emoción profunda que no había sentido en mucho tiempo. Al llegar a un pequeño parque, se sentaron en un banco y Tomás tomó sus manos. No te pido que olvides lo que pasó, ni que te olvides de tu dolor. Solo quiero que me des la oportunidad de estar a tu lado y demostrarte que juntos podemos sanar. Elena miró sus ojos y vio sinceridad, miedo y amor. Pero a pesar de ese momento hermoso, una sombra apareció en sus pensamientos. Recordó las dudas, la traición y la vergüenza que sentía al ser abandonada en público. ¿Cómo podría dejar atrás ese dolor? ¿Cómo confiar de nuevo? La respuesta no llegó de inmediato. Lo que sí sintió fue que el camino sería lento, con tropiezos, pero que esa vez no estaría sola. Tomás estaba dispuesto a caminar a su lado, sin prisas, con paciencia y respeto. Antes de despedirse, Tomás le pidió algo más. Prométeme que, pase lo que pase, no cerrarás tu corazón al amor. Elena asintió, aunque sabía que no sería fácil, pero que al menos, esa promesa era un paso hacia adelante. De regreso a casa, Elena pensó en lo incierto del futuro, pero también en la fuerza que había encontrado en sí misma. Sabía que la vida podía sorprenderla, para bien o para mal, pero que ella estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Aquella noche, mientras se acostaba, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La tristeza seguía allí, pero también una esperanza que crecía lentamente, como una pequeña llama que se niega a apagarse. Elena sentía que su vida estaba en un punto de inflexión. A pesar del dolor que la boda truncada había dejado, comenzaba a percibir una luz que, aunque tenue, le daba fuerzas para seguir adelante. Tomás seguía siendo esa presencia constante y silenciosa que, sin presionarla, le recordaba que no estaba sola. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza de su casa, recibió una llamada inesperada. Era su hermana menor, Ana, con una voz nerviosa pero decidida. Elena, necesito hablar contigo. Es importante. Intrigada, aceptó verse con ella esa misma tarde. Cuando Ana llegó, su rostro mostraba preocupación. He estado hablando con mamá y papá. No están de acuerdo con que Tomás vuelva a acercarse. Dicen que mereces algo mejor,
alguien que no te haga sufrir. Elena suspiró, comprendiendo que no solo ella debía enfrentar sus miedos, sino también las expectativas de su familia. No se trata de buscar a alguien perfecto, respondió Elena con firmeza. Se trata de encontrar a alguien que esté dispuesto a caminar conmigo, con mis heridas y mis sueños. Ana la miró, un poco sorprendida, pero entendió que esta vez su hermana no estaba sola ni confundida. Al día siguiente, Elena recibió un mensaje de Tomás. ¿Quieres venir a cenar esta noche? Quiero mostrarte algo. Intrigada y un poco nerviosa, aceptó la invitación. La cena fue en la casa de Tomás, un lugar acogedor, lleno de fotos y recuerdos de su infancia y juventud. Mientras compartían la comida, Tomás le habló de su última sorpresa. Había organizado una pequeña exposición de arte, un proyecto que él mismo había impulsado para ayudar a jóvenes talentos locales. Quería que Elena lo acompañara, no solo como su amiga, sino como alguien importante en su vida. Elena sintió una mezcla de orgullo y emoción. Ver ese lado de Tomás, tan diferente del hombre distante que recordaba, le hizo replantear muchas cosas. La velada terminó con una promesa tácita: construir juntos un presente diferente, sin presiones ni prisas. Pero no todo sería fácil. A los pocos días, Elena recibió una inesperada visita. Era el exnovio. Había venido a pedirle una explicación, a suplicar una segunda oportunidad. Su rostro mostraba arrepentimiento, pero Elena pudo ver también la sombra del hombre que la había dejado plantada. Con voz firme, le dijo: no puedo hacer que olvides lo que pasó, pero quiero que sepas que he cambiado. Elena lo miró a los ojos y, sin titubear, respondió: lo que pasó no se borra con palabras. Mi vida sigue adelante, sin ti. Esa confrontación fue un punto de inflexión. Elena se dio cuenta de que, para sanar, debía cerrar ese capítulo definitivamente. Y, aunque no sabía qué le depararía el futuro con Tomás, sentía que esa era la decisión correcta. Pasaron las semanas y la relación entre Elena y Tomás se fortalecía poco a poco. Compartían tardes en el parque, charlas profundas y risas que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, ambos sabían que el camino no sería sencillo. Había heridas abiertas, dudas persistentes y la inevitable mirada de quienes no entendían su historia. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Tomás tomó la mano de Elena y le dijo: no importa lo que digan o piensen. Lo único que quiero es que seas feliz, a mi lado o donde tú decidas. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, y por primera vez, respondió con sinceridad: quiero intentarlo, Tomás. Quiero ver hasta dónde podemos llegar juntos. El futuro era incierto, pero esa noche, al cerrar los ojos, Elena se permitió soñar. Soñar con un amor que nacía del respeto, la paciencia y la esperanza. Un amor que, después del abandono y el dolor, estaba dispuesto a florecer. Elena despertó con una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que estaba dando un paso importante, pero también temía enfrentarse a las inseguridades que aún la atormentaban. Sin embargo, la confianza que empezaba a sentir junto a Tomás era como un bálsamo que calmaba su alma herida. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros que poco a poco reconstruían su relación. Caminaron por las calles de la ciudad, compartieron comidas sencillas y largas conversaciones en cafés, y poco a poco fueron descubriendo facetas nuevas del otro que antes desconocían. Tomás le contó sobre sus viajes de negocios y los sacrificios que había hecho para lograr su éxito, mientras Elena le abrió las puertas a sus sueños y miedos, sin reservas ni máscaras. Un sábado por la tarde, Tomás invitó a Elena a conocer un lugar especial para él. Una antigua bodega restaurada que había convertido en un espacio para eventos y arte. Mientras caminaban entre las paredes de ladrillo y las luces cálidas, Tomás le confesó que ese lugar era su refugio, el sitio donde se sentía más auténtico y libre.
Elena sintió que ese momento era un símbolo, un paso más en el camino de reconstrucción que ambos estaban recorriendo. La relación entre ellos avanzaba, pero las heridas del pasado seguían latentes. Una noche, Elena recibió un mensaje inesperado que la paralizó. Era una foto del exnovio en una fiesta, sonriente y acompañado de alguien más. El dolor que había tratado de enterrar volvió con fuerza, y por un instante pensó en retroceder, en alejarse de Tomás para no complicar más las cosas. Sin embargo, decidió ser valiente y habló con Tomás. Le mostró el mensaje y le confesó su miedo a que el pasado volviera a hacerle daño. Tomás la escuchó con atención y le dijo: «No puedo prometer que todo será perfecto, pero sí que estaré aquí para protegerte y apoyarte. No dejaremos que nada nos destruya». Esa declaración fortaleció la confianza de Elena y la hizo sentir acompañada en su lucha interna. Poco a poco, comenzaron a planear pequeñas escapadas para alejarse de la rutina y el estrés. Un fin de semana en la montaña les permitió conectar de una manera profunda, rodeados de la naturaleza y lejos de las miradas ajenas. Allí, entre senderos y atardeceres, Elena descubrió que podía reír sin miedo, soñar sin límites y amar sin reservas. A su regreso, la vida cotidiana volvió a tocar su puerta, pero Elena y Tomás la enfrentaron con una nueva actitud. Ya no eran solo dos personas heridas que se apoyaban, sino un equipo dispuesto a construir un futuro juntos, paso a paso. Un día, Tomás sorprendió a Elena con un regalo sencillo pero significativo: un diario en blanco para que escribiera sus pensamientos, sus sueños y sus miedos. «Quiero que sepas que aquí tienes un espacio para todo lo que sientes, sin juicio ni miedo», le dijo con una sonrisa. Elena aceptó el regalo con gratitud y esa noche empezó a escribir, liberando las emociones que aún guardaba. El proceso no fue fácil. Hubo lágrimas, momentos de duda y noches en vela, pero también avances y pequeños triunfos. Elena comprendió que sanar era un camino largo, pero que no tenía que recorrerlo sola. Tomás estaba ahí, sosteniéndola con paciencia y amor. Mientras escribía en su diario, Elena pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Recordó el día en que fue abandonada en el altar, el dolor que eso le causó, y cómo, gracias a Tomás, había encontrado una nueva oportunidad para ser feliz. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero también que estaba llena de posibilidades. Y por primera vez, se permitió soñar con un amor verdadero, basado en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Elena sentía que cada día con Tomás era una batalla ganada contra sus propios miedos. La sombra del abandono seguía presente, pero poco a poco se desvanecía ante la luz que él le ofrecía. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Había momentos en los que la inseguridad la dominaba, y esos instantes eran los más difíciles de superar. Una tarde, mientras revisaba unas fotos antiguas, encontró una imagen de su boda cancelada. La miró fijamente, recordando la emoción y la ilusión que había sentido, y como todo eso se había convertido en una pesadilla. Un nudo se formó en su garganta, pero esta vez no dejó que las lágrimas la dominaran. En lugar de eso, respiró hondo y decidió que ese recuerdo no sería un lastre, sino una lección. Al día siguiente, Tomás la sorprendió con un plan inesperado: una cena íntima en un restaurante con vista al mar. Quería que ese momento fuera especial, un símbolo de un nuevo comienzo. Elena aceptó con una mezcla de nervios y emoción. La cena fue mágica. Entre luces tenues y el sonido suave de las olas, hablaron de sus sueños y de lo que esperaban del futuro. Tomás le confesó que había pensado mucho en cómo demostrarle que podía confiar en él de verdad, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar su corazón completamente. Elena, por su parte, le habló de su miedo a ser lastimada de nuevo, de cómo la experiencia de la boda la había marcado profundamente. Pero también le confesó que,
a pesar de todo, quería abrirse a la posibilidad de un amor verdadero, con todos sus riesgos y recompensas. Después de la cena, caminaron por la playa bajo el cielo estrellado. Tomás tomó su mano y con voz baja pero segura, le dijo: «Quiero ser el hombre que mereces, Elena. No porque sea perfecto, sino porque estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros». Ella sintió que su corazón latía con fuerza, y esa vez no fue por miedo, sino por esperanza. Se dio cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, sino una decisión diaria, una elección de estar juntos a pesar de las dificultades. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. A los pocos días, Elena recibió una noticia inesperada. Su exnovio había comenzado a difundir rumores sobre ella en su círculo social, intentando dañarla. La noticia la sacudió profundamente, pero en lugar de caer en la desesperación, decidió enfrentar la situación con dignidad. Con el apoyo de Tomás, habló con sus amigos y familiares para aclarar la verdad. Descubrió que quienes realmente la conocían no se dejaron engañar y que su reputación permaneció intacta. Esa experiencia fortaleció su confianza y su determinación de no dejar que el pasado definiera su vida. En medio de esos desafíos, Elena y Tomás continuaron construyendo su relación, aprendiendo a comunicarse, a perdonar y a aceptar las imperfecciones del otro. Sabían que no serían perfectos, pero estaban dispuestos a caminar juntos, apoyándose en cada paso. Una tarde, mientras compartían un café, Tomás le preguntó: «¿Estás lista para dar el siguiente paso conmigo?». Elena lo miró con sorpresa y una sonrisa tímida. «Creo que sí. Quiero intentarlo de verdad, sin miedo, sin dudas». Esa declaración marcó un nuevo capítulo en su historia. Ambos sabían que el camino sería largo, y a veces, complicado, pero también sabían que lo valía. Porque habían aprendido que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de compromiso y valentía. Esa noche, mientras Elena escribía en su diario, pensó en todo lo que había pasado: el abandono, el dolor, la lucha, y ahora, la esperanza y la posibilidad de un futuro juntos. Cerró los ojos con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Elena despertó con una sensación de calma que no había experimentado en meses. Sabía que ese día marcaría el cierre de una etapa y el comienzo de otra, llena de esperanza y desafíos por igual. Su relación con Tomás había evolucionado de manera inesperada, pero ambos habían aprendido que el amor verdadero se construye con paciencia, respeto y compromiso. Decidió que era momento de enfrentar a sus familiares y amigos, quienes aún mostraban dudas sobre su nueva relación. Con valentía, organizó una reunión en su casa, invitando a todos los que le importaban. Quería que vieran, con hechos y no palabras, que estaba en un lugar diferente, más fuerte y segura de sí misma. Durante la reunión, Tomás llegó con un ramo de flores y una sonrisa sincera. Su presencia, firme pero amable, generó una atmósfera cálida y acogedora. Elena aprovechó para compartir con sus seres queridos cómo se había sentido abandonada, cómo había luchado para sanar y cómo, gracias a Tomás, había encontrado nuevamente la esperanza. Sus palabras conmovieron a muchos, y aunque algunos todavía tenían reservas, la mayoría comenzó a comprender que el amor y la felicidad no siempre llegan en el momento esperado ni de la forma que uno imagina. La honestidad y la vulnerabilidad de Elena crearon un puente para sanar viejas heridas y construir nuevos lazos. Con el tiempo, su relación se fortaleció aún más. Elena y Tomás aprendieron a enfrentar juntos las adversidades, a celebrar las pequeñas victorias y a apoyarse en los momentos difíciles. Su amor, lejos de ser perfecto, era real y profundo. Una tarde, Tomás la sorprendió con un viaje sorpresa a un lugar que ambos amaban.
un pequeño pueblo costero donde habían pasado momentos inolvidables en su juventud. Allí, rodeados por el sonido del mar y el olor a salitre, Tomás se arrodilló y le pidió que fuera su compañera para siempre. Elena, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de emoción, aceptó sin dudarlo. Sabía que aquel no era un final, sino el inicio de una nueva historia escrita con sinceridad, respeto y un amor que había nacido de las cenizas del dolor. En la boda que siguió, no hubo grandes lujos ni multitud de invitados. Fue una ceremonia íntima, rodeada de quienes realmente importaban, donde cada palabra y cada gesto reflejaban la fortaleza y el compromiso de dos almas que habían decidido caminar juntas, a pesar de todo. Elena miró a Tomás y supo que, aunque el pasado había dejado cicatrices, el presente y el futuro les pertenecían. Habían aprendido que el verdadero amor no se mide por momentos perfectos, sino por la capacidad de perdonar, de entender y de elegir estar juntos cada día. Esa noche, mientras celebraban con risas y música, Elena se permitió soñar con todo lo que aún estaba por venir. Con Tomás a su lado, sabía que cualquier obstáculo sería más fácil de superar y que, juntos, podían construir una vida llena de felicidad y significado. El abandono en el altar parecía ahora un recuerdo lejano, un capítulo difícil que, en lugar de destruirla, la había hecho más fuerte. La mano que Tomás le había tomado no solo la había salvado de la soledad, sino que le había mostrado el verdadero significado del amor. Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el horizonte, Elena y Tomás comenzaron su viaje juntos, conscientes de que la vida es impredecible, pero que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los momentos más oscuros.